Es un media tours, es un cruceteo el que está haciendo el ministro Antonio Almonte por diversos medios de comunicación. Ayer estuvo con nosotros. ¿Y qué será? Y dentro de todo lo que ha dicho, señores, que por cierto se están sintiendo con mucha agudeza, por lo menos en mi municipio, las interrupciones, los apones. Y la alta factura. Y según el ministro, qué bueno que lo dice. Y según el ministro, eso no tiene solución en el corto plazo. Porque es un caso excepcional el mío. En mi casa se han dañado ya un par de equipos, ¿verdad? Y hoy yo dije, bueno, hoy sí es verdad que se van a fundir. La luz entraba y salía por segundo. O sea, yo dije, pero van a quemar los equipos electrónicos de la casa. Anoche fue una cosa de loco. Y un apagón larguísimo. Y dice el malcriado Toñito Abreu. Almonte. Sí, Toñito Abreu, caramba. Pide perdón a Claudia, tu amiga. Y a Claudia Rita. Sí. Toñito Almonte. El malcriado le dicen. ¿Y por qué tú le dices eso? Pues tú no estuviste aquí ayer. No. Oye, ese señor estaba que no se le podía preguntar nada. Y el que funciona, y muchos latigazos le daban ellos cuando estaban en la oposición. Graimer, a mí me escribieron en Twitter, en mi cuenta de Twitter, que tú y yo dije que nos mandamos, dije, porque después que le preguntamos. Quisimos ser respetuosos ante una situación. ¿Cómo estaba gritando ya? Ya estaba ñoño. Lo que pasa es que la gente a veces no entiende cuál es el papel que uno debe de tener. ¿Cuál es el papel de él? Tú no puedes de ninguna manera ponerte en un guantú ni atropellar, tú sabes, y evidenciar, sí. Pero pregunto y usted responde. Cuando el entrevistado sale de sus casillas, esa es su responsabilidad. Ahora, tú como entrevistado no puedes caer en el mismo plano, porque ahora se usa mucho que lo que se hacen es unos guantú y unas discusiones entre entrevistados y entrevistadores que no es para nada profesional. Por lo menos eso no me lo enseñaron a mí en la escuela de periodismo. La verdad no ofende. No, pero la responsabilidad del entrevistado es responder o procurar cómo va a dar la respuesta, o si no la tiene, siempre va a ser noticia. Cualquier reacción que responda, que no responda, la forma que responda, y la de una como entrevistadora es tú preguntar y no ponértela fácil. Pero el ministro dijo, dentro del respeto y de la profesionalidad. El ministro y nunca perder la compostura, porque el entrevistador no debe perder la compostura. Claro. Entonces, eso son cosas que hay que tenerlas claras. Eso no es una norma en este grupo. Óyeme, el ministro dijo ayer. No, claro. Pero es que me han preguntado eso varias veces. Yo le dije, ¿y usted no la ha contestado? Porque si usted hace una pregunta, que tal vez a ti no te satisface mi respuesta. No, a mí ni a nadie. Sí, por eso estamos preguntando. Lo han preguntado varias veces, pero bueno, igual queremos saber la respuesta. El asunto es que dijo muchas cosas y no dijo nada, porque no sé, es más, se quedaron muchas preguntas por hacerle al ministro, porque ahora tú no sabes quién es la responsabilidad de todo el incremento, de todos los retrasos que se han producido, y que simplemente por lo que estamos diciendo, lo único que ha hecho es profundizar el desastre financiero de las empresas distribuidoras de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Hay 4 años ya. Cuando el ministro hablaba sobre el tema del carbón, óigame, ministro, no hay ningún tipo de justificación absolutamente, porque eso no es lo comido por lo servido. Es que tú tienes que planificar. Si una empresa como Catalina, con lo que representa... Pero tú le estás diciendo que tiene que planificar al ministerio que no planificó, y que producto de su no planificación perdimos 60 millones de dólares en una licitación. Así es, pero lo quiere justificar, te lo digo porque no estaba aquí Federico, pero él lo quería justificar. Yo la vi. Bueno, lo quería justificar en el hecho de que, nosotros no podemos, ¿qué podemos hacer si a nosotros lo pedimos y que entonces no? Porque Itabo tenía. Porque Itabo tenía, y porque tuvimos que ir a Glencore Internacional a Colombia a buscarlo y a comprarlo. Tuvo que un presidente de la República llamar a otro y decirle, méteme la mano ahí. Hazme el favor. Entonces yo me pregunto, ¿por qué eso no pasó con Itabo? Que también mueve sus plantas a carbón. Pero olvidó licitar. No, que tú tenías porque tú tienes que planificarte, tú no puedes decir, cuando se acabe entonces el carbón de Punta Catalina, se apagó, pero y entonces tú vamos a pedirlo. No, eso no es planificación. Pero 2.000 toneladas diarias. Pero tú decir que en este país no hay apagón. Hay que tener la cachaza y la cara dura. El tú decir que la tarifa eléctrica está normalizada y que no le ha subido a nadie. Señor, pero usted que me está escuchando, que tiene un saloncito y que de 3.000 le salió en 15.000, un salón, o que usted tiene un colmadito y de 10.000 le llegó a 25.000, o en su casa que usted le llegaba a 5.000 y de repente está en 20. ¿Cómo le van a explicar a usted que no, que esté estable la tarifa y que no ha subido? Y que en mi caso es un caso excepcional. Y entonces di otro dato, abusador. Otro dato que me llamó la atención, que el porcentaje de las pérdidas en las EDE es tal. La oposición le saca los números a cada rato y dice que es más, pero bueno. Ahora, él habló sobre EDE ¿verdad? Sí.
se comió vivo de en términos del desplome. ¿Cuánta gente han cambiado? Y el de 5 administradores en 3 años y medio. Pero no hay corrupción. Pero no hay corrupción. Entonces, bueno, eso es otra discusión. Pero es otra discusión. Pero como tú permites. Lo que sí hay otra cosa. ¿A dónde se ha ido tanto dinero si no hay corrupción? Entonces, Gracias. yo creo que el señor Toñito Almonte debe mejorar su calidad comunicacional. Porque esto no es personal, él es funcionario público y gana unos salariazos muy buenos y unas condiciones que son muy buenas en el sector que él está. Para venir a cuestionar. Ahora, el inicio de la conversación, el Mediatur. Pero además. Pero oye esto. Solo agregar esto. Ajá. Pero además, cuando él dijo ayer aquí, si ustedes quieren hablar del 21, tal cosa. Pero él está contradiciendo al presidente en su discurso de la Asamblea. Porque el presidente se fue al 20, al 21, al 22, al 23 y lo que va de 24. Entonces el presidente sí puede irse al 21 y él no puede irse al 21. Lo que pasa es que yo no sé por qué los funcionarios entienden que cuando van a hacer una conversación de un tema, como le decíamos ayer, no entendemos su incomodidad porque son temas que impactan en lo colectivo. Y usted es funcionario público, como funcionario público debe estar presto a responder. Y una cosa, es ese mismo ministro que cuando estaba en la oposición tenía 10 puntos claves, por ejemplo, para conocer el tema del pacto eléctrico al que se resistió y que nunca firmó. Y qué bueno que no lo firmara, porque los elementos eran muy válidos en ese momento. Ahora, lo que yo no entendí fue que esos mismos elementos de repente se volvieron buenos para aprobar un acuerdo que no un pacto. Y la auditoría de Punta Catalina la trajo. Óyeme, un acuerdo que no un pacto. ¿Tú sabes por qué? Porque al final del día el sector social fue totalmente excluido después que se pasaron cuánto tiempo en un ejercicio que era bonito. Pudo llegarse a algún lugar. Y ¿cuáles eran los elementos fundamentales que yo recuerdo de esos 10 puntos de Toñito Almonte? El tema de las pérdidas, señores, que lo que han hecho es que han aumentado. El tema de la empleomonía, el tema del gasto corriente. Y todo eso lo que ha hecho en el tiempo es aumentar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Como le preguntábamos, a 4 años de tiempo, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora se dan cuenta que hay un tema con la distribuidora, que hay un tema... ¿Cuál es la estrategia? Bueno, estamos trabajando en eso. Óyeme, pero ¿cómo que estamos trabajando en eso 4 años después, mi hermano? Te voy a hacer una pregunta. No. ¿Pero a qué obedece el Mediatur extemporáneo? Eso me gustaría y el timing del Mediatur. Y de hecho, ¿quién es el destinatario final del Mediatur? ¿Quién es el destinatario final del Mediatur? ¿El pueblo dominicano? Claro. ¿Los regulados? ¿El presidente de la República? ¿A quién es que se quiere mandar un mensaje de que se está haciendo algo que no se está haciendo? Entonces, uno lamenta mucho de que no tengan respuesta. Y hablar de minería, por supuesto. Yo lamento mucho que no hayan respuestas, porque a veces cuando se tienen ciertas reacciones es porque no hay respuestas, porque a que llegamos entonces al Estado, ¿Cómo es que pasó? No hay forma de justificar lo que pasó con la CDE. Eso fue una destrucción, entregar los activos eléctricos estatales al sector privado como un intento que ha sido fallido. Es más, el ministro Almonte era un crítico acérrimo de Celso Marrancini y tenía razón cuando lo criticaba, porque la gestión de Celso Marrancini fue una gestión desastrosa. Pero ahora es una especie de apología y de santitud. Pero ¿y cómo tú puedes creer entonces que técnicos, incluso en formación, en un sector tan neurálgico como es el sector eléctrico? El neurálgico. Óyeme, ¿cómo es que tú pierdes la perspectiva como lo ha hecho? Entonces, imagínate tú. Eso yo no sé para dónde nosotros vamos. Y aunque digan lo que digan, yo creo que uno de los talones de Aquiles de esta gestión es precisamente el sector eléctrico. ¿Para qué hay un gabinete eléctrico? Hay un ministro de qué sé yo cuánto y hay un qué sé yo qué. ¿Para qué? ¿Por qué te han renunciado tantos y tantos ahí en el Consejo de la Sede? Incluido al ministro Almonte, que dice él que fue que él renunció y que todos han renunciado. Ya han renunciado 3, no solamente de las empresas distribuidoras. Entre ellos Manuel Lara. ¿Entiendes, Manuel Lara, que fue que lo sustituyó? Que no es poca cosa. En materia de gerencia y de administración. Así es. Entonces, no está bien el sector. Entonces, no hay que incomodarse. Lo que hay es que buscar respuesta, lo que hay que dar respuesta, pero sobre todo, lo que hay es que empezar a planificarse respecto al sector eléctrico. Entonces, yo creo que esos son los resultados. Lo que está pasando ahora, de 4 años, yo digo que sería en actitud contemplativa,
porque no se ha hecho absolutamente nada, no se ha avanzado. Tú no sientes que se ha avanzado. Es verdad que las facturaciones son carísimas. Y peor son los que no se factura, porque los que se factura se cobra. Ahora, el problema está en las facturas que no se hacen. Y ahí... Yo conozco una persona que tiene 3 años sin contador. ¿Me entiendes? Entonces, ha habido mucha incompetencia. Yo pienso que ha habido mucha incompetencia, lamentablemente. Se han producido muchas pérdidas. Las pérdidas totales, cuando tú haces la comparación de ahora con el 2019, y esos son datos oficiales que eran de 30, ahora están en 43%. Edenorte 63, 270 mil millones de pesos, subieron a 4.500 millones de dólares que han sido votados como si fuera un barril sin fondo con el tema del subsidio. Entonces es una locura lo que está pasando, y de eso hay que hablar y de eso hay que tener respuesta. Lamentablemente no es que tú estás atacando, como entiende, porque el ministro vino ayer un poco a la ofensiva, sobre todo porque como siempre he manejado mucho ese tema por las mismas actividades profesionales. Bueno, pues lo que no está bien tú tienes que preguntarlo y tienes que criticarlo. Y como nosotros no somos técnicos, lo que nos tocaba era hacer las preguntas pertinentes y punto. ¿Cómo es que se votaron 1.600 millones de dólares en subsidio eléctrico a pesar de las disminuciones drásticas que se han dado en los precios del gas natural y del petróleo? Porque han disminuido. Sí, entonces díganme, o sea, a mí me gustaría que me lo desglosen, porque las cifras frías que el presidente estuvo manejando en su discurso se oyen muy bonitas. Ahora, si nosotros vamos a desglosar esas cifras, son 1.600 millones de disminución drástica, con disminución drástica del barril del gas natural y del barril de petróleo. ¿Cómo se puede justificar eso? Entonces, no es nuestra culpa que no haya respuesta, y yo creo que entonces en ese sentido hay que manejarse con un poco más de humildad, porque la verdad es que la situación financiera ha impactado en sentido general por lo que ha estado pasando en el sector eléctrico, lamentablemente. ¿Y cuántas plantas ha hecho este gobierno en lo que va? ¿Cuánto ha agregado al sistema? Dice que 2.000. Bueno, 2.000 están licitados y en construcción. ¿Licitado? 400, mira, si el gobierno pasado no hubiese hecho Punta Catalina, 400, si el gobierno pasado no hubiese hecho a Punta Catalina, esto tuviera vuelto. Sí, grave, pero había un déficit latente, porque lo único que se hizo fue, si no se puso un kilómetro de red. Está bien, pero que el crecimiento de la demanda de energía es vegetativo, eso crece inevitablemente. Pero vamos a decirte, pero también te voy a decir una cosa, Graimer Méndez. Porque Toñito Almonte le dio muy duro a Punta Catalina. Pero pero hay que decirlo. Pero Punta Catalina no se hizo en 4 años tampoco. No, y así como yo critico, está bien, bueno, pero está Manzanillo. Ahora, ¿qué pasó y cuál es la crítica que yo tengo con Manzanillo? La mismísima que tenía con Punta Catalina. ¿Cómo fue que se hizo el proceso de licitación en Manzanillo? Fueron 43 oferentes. De esos 43 se redujeron a 11. De esos 11, óyeme, se le pusieron entonces unas condiciones. Pero escuche, óyeme, se le pusieron unas condiciones para desencantar, porque tú sabes que hay estrategia. Claro, ¿verdad? claro. $5,000 para tú tener acceso a al pliego. Pero eso no es una estrategia de eso. Óyeme. Bueno, hay otras. Pero esa fue. Otras. Y esa fue muy mala. Entonces, ¿qué ha pasado con Manzanillo al final? ¿Qué pasó? No te vayas tan lejos. Quédate ahí, por ejemplo, en la barcaza. ¿Qué pasó? Nosotros nos quedamos en la contaminación de la barcaza de los negros, en el desastre, que no la pusieron en Boca Chica. Pero antes de ese proceso... ¿Tú no te acuerdas que el que era superintendente votó en contra? Eso fue otra historia. O sea, señor, es tan oscuro el tema eléctrico aquí. Mueve tantos intereses. ¿En manos de quién que está el banco de sangre? En manos de Drácula. En manos de Drácula, que han puesto Drácula, el sistema eléctrico lo han puesto como administrar Drácula el banco de sangre. ¿Qué usted cree que va a hacer? Se la va a chupar toda. Así es, y todos los poderes los tenía. ¿Y cómo usted pone un hombre como Marrancini que al frente de todo el sistema eléctrico de este país, un comerciante, en buena palabra estoy diciendo, vinculado, no estoy sus poniendo negocios son vinculados a lo que él hace. Un empresario del área, entre una de ellas, la principal en el área eléctrica, y tú pones a él a administrar eso. Entonces así mismo con todos los poderes. Drácula administrando el banco de sangre.